Les invito a abrir sus Biblias en esta noche. Vamos a estudiar palabra de Dios para edificación de nuestras almas, para que estemos siempre avivados con el fuego de la palabra y del Espíritu Santo, porque estamos en espera de su venida. Estamos siempre atentos cuando suene la final trompeta. Libro de los Hebreos, capítulo 8, vamos a dar lectura del versículo 1 al 6 en esta noche para estudiar la bendita palabra del Señor. Libro de los Hebreos, capítulo 8, del versículo 1 al 6, damos lectura en esta noche. Entonces honramos la palabra del Señor poniéndonos en pie, los que estamos congregados aquí, donde estamos predicando la palabra del Señor, de donde está saliendo la palabra del Señor por medio de las redes sociales, y que llegue a las vidas donde lo necesite la palabra y esa palabra haga la obra. Le damos lectura a este pasaje en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Oremos. Padre celestial, Dios de la gloria, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor que tienes para con la humanidad, para con cada uno de nosotros. Y nos has, Señor, permitido conocer tu palabra y ahora, Señor, predicarla, anunciarla a todos los que necesitan, Señor, de salvación de palabra. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Se ha derribado, Señor, toda oposición del enemigo, todo plan de las tinieblas. Y así, Dios mío, tu palabra llegue, Señor, a cada vida, a cada corazón, y avive, Señor, el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas, Dios mío, y estemos siempre alertas, atentos, Señor amado, a tu palabra, a tu verdad, y Señor Dios amado, poniéndolo por obra cada día, y en tu palabra nos gozaremos, Señor, en esta noche, Dios mío. Avívanos, Santo Dios Todopoderoso, y que podamos comprender la grandeza del Evangelio, oh Dios amado, la grandeza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, y con tu guía y dirección, Señor, con tu Santo Espíritu, predicaré tu palabra para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, amados hermanos, en el nombre del Señor. El tema para esta noche lo hemos titulado Cristo sumo sacerdote. Cristo sumo sacerdote. Cristo el Hijo de Dios. Aleluya. El sacerdote cuida del santuario y comunica las decisiones divinas. Esa es su función. El sumo sacerdote tenía la misión de velar por la recta administración del culto. Estamos hablando del sacerdocio establecido. El sacerdocio establecido en el Antiguo Testamento, pero Cristo también tiene ese cuidado. Entonces, mire, el sacerdote representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Doble función.
hace el sacerdote. El sacerdote es el mediador, en otras palabras, para poder acercarse a Dios. El pueblo en el Antiguo Testamento tenía que acercarse a Dios por medio del sacerdocio araónico que había sido establecido por Dios, que había sido llamado para este ministerio. Nadie podía ir a Dios sin aquel mediador. El mediador allí en ese tiempo era Aarón y toda su descendencia. Entonces él recibía y ofrecía los sacrificios, símbolos todos de Cristo, y él representaba a Dios las ofrendas, y entonces era un mediador. De igual manera dice la Biblia en el Nuevo Testamento que no hay otro mediador sino solamente Cristo Jesús. Amén. El Hijo de Dios, el que se hizo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente Cristo Jesús. Es el mediador. Entonces por eso Cristo es el sumo sacerdote. Sumo, mire, esta palabra sumo significa supremo, altísimo, superior, perfecto, incomparable. Y solamente eso se le puede adjudicar a Cristo Jesús. Entonces, mire, el sacerdocio establecido en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, entonces representaba prácticamente el sacerdocio araónico, era una tipología de Cristo. Todo era una sombra de lo verdadero, de lo celestial. Entonces ellos representaban a Cristo, aunque aún los sacrificios también representaban a Cristo Jesús. Todo ello. Entonces, mire, vamos a ver, en primer lugar, para comprender un poquito acerca de ello del sacerdocio, lo vamos a mencionar nada más. Vamos al capítulo 5 de este mismo libro de Hebreos para ver qué es lo que era la función. Aquí está en una forma explicada, así resumida, cómo era la función del sacerdote. Capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados. Ajá. Entonces, mire, podemos decir que el sacerdote presentaba las necesidades del pueblo a Dios, y Dios daba también las leyes, los mandamientos al pueblo para que obedeciera y caminara en la voluntad de Dios. Versículo 2, sigamos leyendo: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Amén. Entonces, mire, las funciones del sumo sacerdote en el Levítico, que se le llama, y en el caso araónico, entonces hacía esto: presentaba las ofrendas, hacía la expiación por el pecado. Expiación es el pago por el pecado a través de sacrificios, a través de presentar el creyente, el Hijo de Dios, el que iba a adorar al Señor, no podía ir sin antes llevar su ofrenda por el pecado, o una ofrenda para expiación, o ofrendas de gratitud también, de agradecimiento, tenía que ir a presentar, y el que lo presentaba era el sacerdote. Tenía que llevarlo al sacerdote, y así, de esa manera, él lo hacía en el altar, y eso era acepto delante de Dios. Pero todo ello era un símbolo. ¿Qué símbolo? Era un símbolo del sacrificio perfecto que iba a darse en el tiempo determinado por Dios. Y ese sacrificio perfecto era el sacrificio de Cristo Jesús. Veamos, entonces, mire, ¿qué más funciones tenía el sacerdote? El sacerdote también rociaba la sangre de los sacrificios. Y eso esencialmente el sacerdote lo hacía una vez al año, y que se llamaba el día de la expiación, donde entraba
el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, el sacerdote superior, mayor, podía entrar en el velo después del lugar santo al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, representada en el arca del pacto. Y la arca del pacto tenía una tapa a la cual se llamaba el propiciatorio, y ahí entraba e iba y rociaba la sangre del sacrificio por la expiación, por el pago por el pecado de todo el pueblo. Y entonces rociaba esa sangre allí, y cuando se hacía adecuadamente conforme Dios había establecido esa manera del culto del antiguo pacto, entonces era acepto por Dios, y era como el pago por el perdón de los pecados. Pero ¿qué representaba ello? Vuelvo a repetir, todo ello representaba al gran sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario. Entonces, eso era su función del sumo sacerdote. ¿Qué más hacía el sumo sacerdote? Bendecía al pueblo. Bendecía al pueblo. Cuando iba a presentar sus ofrendas, él tenía una oración de bendición para el pueblo de parte de Dios, porque así era el culto en el antiguo pacto. Oraba también por el pueblo, presentaba las peticiones, presentaba las necesidades del pueblo a Dios, bendecía al pueblo y presentaba las bendiciones a Dios. ¿Se da cuenta? De tal manera que el sacerdote era, el sumo sacerdote era el mediador del pueblo, y era necesario, Dios lo había establecido así, pero todo era una gran figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más hacía el sumo sacerdote, o los sacerdotes también? Enseñaban también la ley al pueblo, enseñaban la palabra del Señor. Y en la otra función, hacían juicio según la ley. El sacerdote también hacía juicio. En otras palabras, era también su labor como un juez. Si había problemas, si había dificultades, si había o alguna rencilla entre familiares, entre vecinos, entre conciudadanos, había cualquier problema y dificultad, el que solucionaba aquí, el que juzgaba, era el sacerdote. De acuerdo a la ley establecida, entonces él juzgaba y veía, y contaba con algo especial que Dios le había establecido, que contaba con el Turín y Umín, ¿no? Entonces contaba, mire, con la ayuda de Dios para juzgar, y le había dado en la ley para que según esa ley juzgase de acuerdo a la falta de uno o a la falta del otro, y dar su juicio, que es lo que le correspondía hacer a cada uno de ellos. Entonces, mire, eso era en el sacerdocio levítico, las funciones del sacerdote. Entonces, ello estaba en el antiguo pacto, en la ley, el antiguo pacto. Pero cuando Cristo vino a este mundo, y como estamos hablando de Cristo como sumo sacerdote, queremos ver, mire, hermano, cómo es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y en ese, hermano, en eso de la ley era algo representativo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en este libro de Hebreos que habla acerca del sacerdocio de Cristo Jesús. El pasaje que hemos lecturado allí, entonces en el capítulo 8, nos está hablando del sacerdocio de Cristo Jesús. Veamos, hermanos, el sacerdocio de Cristo Jesús. Cristo Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, como el perfecto, el supremo, el altísimo, el incomparable sacerdote. Gloria al Señor. Mire, empieza diciendo allí la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aleluya. ¿Dónde entraba el sacerdote levítico? ¿Dónde entraba a ministrar, a presentar la sangre de la expiación? Entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo era símbolo de la presencia de Dios, de la morada de Dios, del cielo. Pero
Cristo Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, Él no entró al templo hecho, construida por manos. Mire, dice versículo 2, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo es la morada de Dios, y el tabernáculo aquí está hablando que el tabernáculo de la morada de Dios es el cielo. Y Cristo Jesús, dice, se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios, ha entrado al verdadero lugar santísimo. Ha adentrado Cristo Jesús al verdadero lugar santísimo, y desde ahí, como gran sumo sacerdote, Él está ejerciendo esa función. Y mire, vamos a ver qué funciones más preciosas ha hecho Cristo Jesús y sigue haciendo por cada uno de nosotros, para que entendamos de verdad el Evangelio, para que entendamos esa obra redentora de Cristo, para que amemos a nuestro Salvador, para que cada día nos acerquemos más a Él con un corazón sincero, para que de verdad le estimemos y amemos esa salvación tan grande que Él nos ha dado, que no lo merecíamos cada uno de nosotros, que no éramos dignos en ninguna manera, sino que Él en su gracia y misericordia nos ha llamado a este camino de salvación, y sigue llamando aún al pecador, sigue buscando al pecador, sigue llamando al arrepentimiento, sigue llamando para que le lave con su sangre preciosa de sus pecados, como Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? El pecado es una gran falta delante de Dios, es una ofensa grave delante del Señor, y el pecado trae consecuencias, el pecado trae juicio, el pecado trae muerte, el pecado trae condenación. Eso es lo que el mundo debe entender, eso es lo que la gente que no conoce al Señor y aún que rechaza la palabra del Señor debe entender, y que no hay hombre que no haya pecado. Todo el hombre ha sido creado perfecto, dice la palabra del Señor, pero el hombre ha desviado su camino, el hombre se ha pervertido, el hombre ha pecado y entonces ha fallado delante de Dios. Y entonces el mundo tiene que entender, el ser humano tiene que entender que es pecador, que ha faltado a la ley moral de Dios, que ha ofendido la santidad de Dios, ha ofendido la majestuosidad de Dios. Pero hay un gran sumo sacerdote que está a favor nuestro, a favor de toda la tierra, a favor del hombre pecador, aleluya, para que pueda acercarse a Dios nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Mire, veamos, en este libro de Hebreos habla bastante del sacerdocio del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 9, versículo 26. Mire, ¿con qué sacrificio es que Cristo Jesús ha entrado a los cielos? Al tabernáculo no hecho por los hombres. Mire, veamos, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26. Dice así: bendito sea el nombre del Señor. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Con qué sacrificio se ha presentado Cristo? Como sumo sacerdote, no se ha presentado con un becerro, no se ha presentado con un cordero, no se ha presentado con un macho cabrío, sino Él se ha presentado con su propio sacrificio. Él mismo ha sacrificado su vida. Por eso, hermano, la muerte de Cristo es un sacrificio para el pago de nuestros pecados. Amén. Mire, con ese sacrificio de sí mismo se ha presentado al cielo. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos esperando a Cristo Jesús, estamos esperando su manifestación, que vuelva a llevarnos. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio de Cristo no es cualquier sacrificio,
Sabe, hermano, el hombre por sí solo no pudiera salvarse, no puede salvar su propia vida porque no tiene vida propia. Solamente Cristo Jesús tiene vida propia. Por eso Cristo Jesús dijo: yo tengo vida, tengo mi vida y mi vida lo doy. Tengo el poder para darlo y tengo el poder para volver a tomarlo, porque Él sí es fuente de vida y Él es el que nos da la vida a nosotros, y aún a los que hemos creído en Él nos ha dado nuevamente vida, estando muertos en delitos y pecados, y nos ha vuelto a la vida espiritual y nos ha dado una vida eterna. Por eso dice la palabra: el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. En otras palabras, puede perecer el ser humano, su vida física aquí, pero sigue vivo para Dios, porque un día nos levantaremos y ya nos toca partir. Pero si suena la final trompeta, seremos transformados y seremos arrebatados, porque en Cristo Jesús hay vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Quién puede ofrecer vida? ¿Qué líder religioso puede ofrecer vida? Que tenga para dar a alguien vida. Aleluya, nadie es. Por eso es que todo líder religioso está muerto allí, aunque se nombre, que es título que se ponga, se llame sacerdote o sumo sacerdote, gran pontífice y todo ello, y grandes títulos que se pongan, son títulos humanos. Nadie puede dar vida, ni siquiera él mismo puede salvar su propia vida, y menos dar vida a otro más. Ningún religioso, ningún inventador de religión alguna, ningún líder de religión que haya creado en el mundo, que hay miles, no puede. Nadie es. Por eso el evangelio, el cristianismo, el verdadero evangelio es incomparable. Amén. Porque el evangelio no lo ha inventado el hombre. El evangelio es poder de Dios. El evangelio fue dado por Dios, porque es el evangelio eterno. Es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, salvando al hombre pecador con su propia vida. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Mire, dice así la palabra: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está nuestro líder? ¿Dónde está nuestro líder? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué posesión gloriosa tiene nuestro líder? Jesucristo, el fundador de la verdadera iglesia. No aquello que dicen tal año el fundador, la iglesia, tal. No. Cristo Jesús fundó la iglesia evangélica. Él lo fundó. ¿Y dónde está Él? No está en la tumba, porque la tumba no lo pudo retener. Aleluya. Porque Él tiene vida, tiene poder para levantarse, y se levantó de la tumba cuando ofreció su vida en sacrificio. Está a la diestra de Dios. Él se sacrificó a sí mismo. Primera de Juan. Mire, veámoslo, Primera de Juan. ¿Qué dice, hermano? Y ese precioso sacrificio, capítulo 2, versículo 2 también. Primera de Juan 2:2, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago, Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese sacrificio perfecto, ese sacrificio bendito y glorioso de Cristo Jesús, su sacrificio que Él se sacrificó por el pecado, puede salvar a todo el mundo, puede salvar al hombre que haya caído en lo más bajo del pecado, en lo más bajo de la inmoralidad, se haya metido en lo más sucio del pecado, que el enemigo le ha envuelto el pecado, pero él si mira a Cristo, si se acerca a Cristo Jesús, esa sangre preciosa de Cristo Jesús tiene poder para limpiar cualquier pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sangre es capaz de lavar todo el pecado de todo el mundo.
Si todo el mundo viniera a Cristo, Cristo lo recibe y su sangre lo limpia de todo pecado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esa sangre preciosa del Hijo de Dios no ha perdido su poder, sigue teniendo su poder. Y aún hay oportunidad para el ser humano, aún hay oportunidad para el amigo, para el joven, para la señorita. Esté en el pecado, que esté en Cristo Jesús, y hay esperanza. Esa es la buena nueva, esa es la buena nueva, la buena noticia en el Evangelio, que en Cristo Jesús hay esperanza, hay perdón de pecados. Aleluya. Si el hombre mira a Cristo Jesús, si la mujer mira a Cristo Jesús, y si el hombre esté pervertido, esté malogrado, esté dañado por el pecado, esté afundido, pero si mira a Cristo Jesús y vuelve a Él y le recibe como su Señor y Salvador, hay perdón para él, y el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Aleluya. Eso testifica la palabra del Señor, que Él no desecha a nadie. Todo el que viene a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera, sino que lo recibo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué recibe? Porque ese sacrificio grande lo ha hecho el Señor por todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué desempeño, qué labor de nuestro gran sumo sacerdote, de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Aleluya, el Hijo de Dios. Aleluya. Mire, entonces Él se sacrificó. ¿Cómo? Dando su vida. Y como dio su vida, entró al santuario celestial. Mire, ¿con qué entró? El sumo sacerdote entraba con sangre ajena, con sangre de toro macho cabrío, primero para presentar por su pecado y luego por el pecado del pueblo. Aleluya. Veamos el libro de Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Palabra de Dios. Mire, Cristo Jesús llevó su propia sangre al cielo. Y Él llevó su propia sangre. Dice ahí Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dele palmas al Señor en lo que estamos aquí. Aleluya. Qué preciosa labor de Cristo Jesús como sacerdote. Aleluya. Mire, volvamos a leer, hermano, esta palabra. Y no por su sangre, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso Él es digno de alabanza, hermano. Por eso es que lo adoramos, por eso es que le servimos, por eso es que Él es nuestro Señor. Él es, en otras palabras, nuestro jefe. Él es el que manda en nuestra vida, porque Él ha pagado el precio con su sangre preciosa. Ha entrado no al lugar santísimo del tabernáculo hecho en el mundo. Por eso es que ya no hay, hermano, en esta época no hay tabernáculo terrenal. Dios mismo lo desapareció porque no funcionó ese tabernáculo, se desviaron los que ministraban. Ahora ha venido Cristo Jesús. Ahora el que es sumo sacerdote es Cristo Jesús, y Él está en el verdadero lugar santísimo. Aleluya. Y entró con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor, para expiar el pecado de todo el que cree en Él. Y así es que, amigo y hermano, tú que escuchas palabra de Dios, cree en Cristo Jesús. Solamente cree en Cristo Jesús, solo Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús, solo Cristo Jesús. Todo el tiempo nos van a escuchar, aunque a algunos les parezca repetitivo, pero no hay otro mensaje, sino solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. El Cristo Jesús, el Jesús de la Biblia, no el Jesús que ha fabricado los hombres. Aleluya. Porque los hombres han fabricado un Jesús diferente para ellos. Unos han fabricado un Jesús muerto que lo representan allí, que está siempre crucificado en una cruz, y lo tienen ahí plasmado en figura, en estatua, hasta otros lo llevan en el cuello. Ese Cristo Jesús no es el mío. Cristo Jesús, el mío, está en el lugar santísimo, a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Y ahí está ministrando, aleluya, a su pueblo, a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Él vive.
Aleluya, Él vive, Él vive, Él vive, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Él ha obtenido eterna redención. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Mire, ¿qué hizo con ese sacrificio glorioso y con su sangre? El pecado trae enemistad, el pecado trae dolor, el pecado trae tristeza, el pecado trae muerte, separación de Dios. Es que el hombre pecador, el pecado no puede convivir en armonía con un Dios santo. Entonces, para que el hombre pueda acercarse a Dios, era necesario pago por ese pecado. Entonces ya lo ha hecho Cristo Jesús. Y mire qué labor ha hecho. Según los Corintios 5:18, ese pasaje bien conocido en el pueblo de Dios. Según los Corintios 5:18, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué ha hecho Cristo Jesús cuando entró en el lugar santísimo? Con su sangre preciosa. Sacrificó su vida, pero entró con su sangre preciosa. Y dice, y todo esto proviene de Dios, esta gracia bendita, la salvación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué precioso. ¿Qué ha hecho? Nos ha reconciliado. ¿Sabe por qué? Porque había enemistad. Con el hombre pecando, fallándole al Señor, produjo enemistad. No podía haber armonía. Pero Cristo Jesús, en su sacrificio y con su sangre preciosa, ¿qué hace? Nos reconcilia con Dios. Vuelvo a tener amistad. Puedo acercarme a Dios. Puedo acercarme a mi Creador. Puedo acercarme a mi Padre Celestial, porque Él me ha reconciliado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay reconciliación para el hombre, hay esa oportunidad que vuelva a tener armonía el hombre con Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible? Gracias a Cristo Jesús. ¿Qué función, hermano, de nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús, sumo sacerdote. ¿Quién puede hacer esa labor? ¿Qué hombre, por más poderoso o letrado o adinerado, puede hacer esa labor? La respuesta es nadie. Nadie puede hacer esa labor. Ese es el Cristo a quien le servimos. Ese es el Cristo a quien adoramos. Ese es el Cristo a quien le alabamos. Ese es el Cristo a quien siempre le invocamos. Ese es el Cristo que está pendiente de cada uno de nosotros. Él es el Cristo todopoderoso que puede suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Oh, por eso el apóstol Pablo da este grito de alabanza, de adoración, de gratitud. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el motivo de nuestra adoración. Él es el motivo de nuestra alabanza. Aleluya. No hay otro motivo en el corazón. No hay otro que le motive en el alma, en el espíritu, en el corazón del creyente para alabar, para adorar, para sacar palabras de gratitud, para acercarse al Señor, sino Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Nuestro gran sumo sacerdote. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ¿qué más ha hecho Cristo Jesús en esta función preciosa de sumo sacerdote? Nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el rescate de Cristo Jesús, con su vida, con su sacrificio, ¿qué hace Jesús? Nos justifica. ¿Qué quiere decir? Siendo reos de condenación, siendo reos de pecado, injustos, inmorales, Cristo Jesús, ¿sabe qué hace? Nos justifica. ¿Qué quiere decir esa palabra? Nos justifica. Que Él, siendo nosotros pecadores y aceptando a Cristo Jesús y con su sangre preciosa, nos limpia y nos lava, y que nos declara justos como que nunca
hubiéramos pecado, que no tenemos falla, que no tenemos mancha. En otras palabras, somos santos delante de Dios gracias a Cristo Jesús, porque Él nos declara justos. ¿Cómo? Porque Él es justo, y como Él es justo, con su justicia ha pagado como sacrificio, y entonces Él nos imparte esa justicia, y siendo pecador, vuelvo a repetir, Él me declara sin culpa, sin pecado. Oh, qué labor de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, aleluya. ¿Qué más hace Cristo Jesús como sumo sacerdote? Él es la función que está desempeñando ahora. Pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que, amigo, usted que nos escucha por las redes sociales, si usted está alejado, no sé en qué se ha metido, en el pandillaje, en las drogas, en el alcohol, hay oportunidad para usted. Hay oportunidad para todo, y puede venir a Cristo Jesús. Y entonces Jesús le va a declarar justo, como que nunca ha pecado nada, y así puede entrar a la patria celestial, obtener salvación, obtener vida eterna solo en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor, aleluya, porque Él justifica al pecador. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Jesús, como sumo sacerdote, hace también esta labor. Ahí mismo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es eso de la intercesión de Cristo por nosotros? Cristo Jesús está a la diestra de Dios, está en el lugar santísimo, en el trono de Dios a la diestra. Él está a diario, continuamente intercediendo por nosotros. ¿Qué está diciendo? Ese ha creído en mi sacrificio, ese me ha recibido como Señor y Salvador. Yo lo lavé con mi sangre, recíbelo como hijo, dice al Padre. Está intercediendo por las bendiciones, te está pidiendo bendición, dale, Padre. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo ahí, está rogando, en otras palabras, por cada uno de nosotros. ¿Qué labor, hermano? Debemos comprender esta labor gloriosa y bendita. Por eso, amado hermano, cuando nos acercamos en oración al Señor, en el nombre de Cristo Jesús: Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en esta necesidad, ayúdame, Señor, en esta dificultad, en esta lucha, en este problema, Señor, ayúdame. Gracias a que es posible que nuestra oración sea contestada, gracias a que Cristo Jesús, como sumo sacerdote, está intercediendo continuamente por nosotros. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Qué favor glorioso tiene la iglesia, hermano. Ese favor no lo tiene otra institución en la tierra. Ninguna institución humana tiene ese favor. Ese favor solamente lo tiene la iglesia de Cristo Jesús, que ama a su Señor, que ama a su Salvador, amén, que se purifica, que se santifica cada día y que le sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Cristo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y mire, lo mismo dice en el capítulo 7, vamos a ir concluyendo. ¿Qué, hermano? Entonces, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién debe acudir el ser humano? ¿Solamente a Cristo Jesús? A Cristo Jesús. Por eso presentamos el Evangelio. Esto es el Evangelio. La obra de Cristo Jesús es el Evangelio. Gloria a Dios. Y gracias al Señor que hoy el Señor nos ha abierto las puertas. Ay, cuando dice la Escritura que cuando Cristo abre las puertas nadie lo puede cerrar. Amén. Aunque el gobierno diga, aleluya, que el gobierno diga, está cerrado todavía los templos, no hay apertura de los templos, aleluya. Eso es lo que dice el gobierno, un hombre mortal. Pero cuando Cristo Jesús abre las puertas, dice su palabra que nadie puede cerrar. Cuando Él también cierra, nadie puede abrir, amén.
pero ahora gracias al Señor se ha abierto las puertas de las redes sociales, donde puede llegar la palabra, donde puede meterse la palabra a los hogares, donde puede meterse donde de repente no podemos llegar nosotros, pero ahí está llegando a través de las redes sociales, a través del Facebook, del YouTube, está llegando a las vidas, aleluya, donde hay necesidad. Esa palabra es poderosa, amén. Porque el evangelio es poderoso, hermano, quebranta el yugo de las tinieblas, quebranta el yugo de pecado, quebranta las cadenas, las ataduras. Eso lo ha hecho en nosotros, aleluya. Eso lo ha hecho, por eso sabemos claramente, ese poderoso evangelio va a seguir quebrantando, aleluya, hasta que Cristo venga, va a seguir salvando las almas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, bendito sea Cristo, aleluya. Versículo 25, capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, mire ahí, viviendo siempre para interceder por ellos. El que se acerca a Dios, hay alguien quien lo está respaldando. ¿Quién lo está respaldando? ¿Quién lo está intercediendo a su favor? ¿Quién está diciéndole al Padre, mira, recíbelo, atiéndelo a mi hijo, atiéndelo a tu hijo, Señor, dale lo que necesita, está en necesidad, está en angustia, fortalécelo, ayúdale? ¿Quién está en esa labor? Nuestro gran sacerdote, Cristo Jesús, el Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, hermano, mire, podemos concluir de la siguiente manera. Podemos decir que la ley que hizo al sacerdocio levítico mostraba que los hombres, que los sacerdotes eran criaturas débiles, mortales, incapaces de salvar sus propias vidas. De modo porque por eso es que sacerdote tras sacerdote y tras sacerdote, ellos eran débiles. Todo sacerdote establecido por los hombres, el hombre es débil, es mortal, es una criatura con pecado, con faltas. No puede salvar a nadie, ni por sí mismo puede presentar ofrenda por su pecado y salvarse. Pero mire, hermano, y escuche lo que testifica la palabra del Señor acerca de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, capítulo 7, versículo 22 al 27. Lecturémoslo, mire, ahí está el resumen. ¿Qué sumo sacerdote? Ahí están los calificativos de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya, gloria al Señor. El antiguo pacto estaba hecho bajo sacrificio de animales y por sangre de animales. Ahora mire este pacto. Cristo Jesús, Él mismo lo estableció. Dice que el nuevo pacto está establecido sobre su propia sangre. Lecturémoslo. Mejor pacto, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, acababa su función. Mas Cristo Jesús, mire, léalo, hermano, y gócese en la palabra. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia. Él no necesita reemplazo de ningún hombre. Aleluya, porque Él permanece para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente, porque Él permanece, puede salvar perpetuamente, aleluya, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? Mire, como nuestro sumo sacerdote que nos conviene, que es Cristo Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si por si acaso no lo ha entendido todavía, lo repito. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, como es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime
que los cielos, más grande que toda la creación. Aleluya. Alabado sea su nombre. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Se da cuenta? ¿Qué sumo sacerdote tenemos? Cristo Jesús. Por eso, hermanos, aquí mire este versículo 27 que hemos leído. Los que hoy se llaman pontífices, que es un sinónimo de sacerdote, somos sacerdote, que es sacerdote superior, no pueden hacer nada, no pueden ni interceder. ¿Sabe por qué? Porque eso es prácticamente el espíritu del anticristo, porque están queriendo suplantar a Cristo. Cristo Jesús, hoy en este tiempo de la gracia, está desempeñando esta función de sumo sacerdote. Aleluya. Y el representante de Cristo Jesús aquí en la tierra no es ningún hombre establecido por ningún clan, por ninguna organización. El representante legal aquí de Cristo Jesús en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Por eso Cristo Jesús dijo: enviaré el otro consolador, otro igual que él, santo, inocente, puro, poderoso, excelso, soberano, eterno, glorioso, omnipotente, omnisciente. ¿Quién puede tener esos calificativos? Solamente